Hola a todos, hoy el tema que veremos será eficiencia energética en iluminación residencial. Vamos a ver algunos tips de cómo podemos ahorrar en la parte de iluminación para nuestros hogares. Entonces, primero, comentarles que a nivel mundial se estima que el 20% del consumo de energía eléctrica es por iluminación. Obviamente esto variará con respecto a cada uno de los sectores, ¿verdad? En este caso nos concentraremos en el sector residencial, donde también tiene un gran impacto la parte de la iluminación. ¿Qué pasa con los otros sectores? También tiene un gran impacto. Posteriormente vamos a hacer videos de cada uno de ellos con el tema de iluminación y otros equipos. Vamos a comenzar algunos conceptos importantes que tenemos que saber antes de ver algunos tips o algunos consejos. El primero de ellos es flujo luminoso y lo vamos a entender como la cantidad de luz que el ojo humano puede percibir de una fuente. Se mide en lúmenes. ¿Qué pasa con la eficacia o la eficiencia luminosa? Básicamente es la cantidad de lúmenes o de flujo luminoso emitidos por una fuente por cada watt de potencia que consume. Este término es importantísimo porque nos va a determinar qué fuentes de iluminación necesitan más energía eléctrica para podernos dar determinada iluminación. Sus unidades son lúmenes por watt o en porcentajes. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando hablamos de lúmenes por watt nos estamos refiriendo a eficacia, pero cuando hablamos de un porcentaje comparable con el máximo de eficacia, que en este caso son 683 lúmenes por watt, vamos a estar refiriéndonos a la eficiencia de la fuente, la eficiencia luminosa. Otro término importante es la iluminancia, es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. Se mide en luxes. Este también es importante porque a la hora de que evaluemos cada una de las áreas, ya sea en nuestros hogares, oficinas o el lugar que estemos evaluando, nos interesará saber cuántos luxes son necesarios para tener una buena iluminación. Otro concepto también interesante y que tenemos que saber es la temperatura de color. Básicamente es la apariencia visual de una luz emitida por una fuente de luz. Se mide en grados Kelvin. Lo que nos dice es qué tan roja, amarilla, blanca o azul es la luz que percibimos. Generalmente hay dos colores que son los que más distinguimos, en este caso los colores fríos o blancos, en este caso los más claros, o los colores cálidos, que en este caso son colores amarillos y tirándole un poco a rojizos. Hay otros conceptos también muy importantes que tenemos que saber, por ejemplo el hecho de que a qué altura tenemos que colocar las fuentes de iluminación, cuál es el área total que estamos iluminando, la frecuencia, el voltaje al cual tenemos que conectar cada una de estas fuentes. Pero en términos generales, con estos conceptos vamos a tener suficiente para analizar los tips o los consejos útiles que vamos a dar en estos momentos. Al finalizar vamos a hacer también un cálculo comparando un par de tecnologías y cuánto es lo que significa su diferencia, ¿verdad? Tanto en consumo como en precio. Primer consejo es utilizar los focos o lámparas con mayor eficiencia y que se adapten a nuestras necesidades. Les voy a presentar aquí un par de tecnologías que son las que más utilizamos en la parte residencial. Estas son el foco o bombilla, la lámpara fluorescente o también llamada ahorradora y la nueva tecnología que estamos utilizando, los LED, ¿verdad? Obviamente, especialmente las fluorescentes y las LED vienen en diferentes formas. Aquí digamos que hemos colocado la forma más clásica, pero tenemos que entender que a medida que vamos modernizándolos con las tecnologías, esto nos va favoreciendo en el caso de la eficiencia energética en cuanto al consumo que necesitamos para que nos brinde esa iluminación. Obviamente se tiene que adaptar a nuestras necesidades, ¿verdad? Y si estás por cambiar, obviamente, la parte de iluminación, dos puntos importantes son: hay que comprar de buena calidad, aquellas marcas que sabemos que siempre nos dan calidad, y también al mismo tiempo que sea el equivalente, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado de que se hace un cambio de un foco tradicional a un LED o a un fluorescente y muchas veces la luz queda o muy baja o demasiado alta, ¿verdad? Entonces hay que buscar, cuando vamos a hacer los cambios de esta tecnología a las otras dos que tenemos acá, hay que buscar su equivalente en watt y en lúmenes para que no nos afecte en este cambio. Otro concepto son las necesidades de iluminación. Obviamente dependerán de las áreas que vamos a iluminar. Y aquí quiero poner el ejemplo. No es lo mismo que nosotros estemos iluminando nuestra sala a que nosotros estemos iluminando nuestro baño, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que hacer una selección. No podemos colocar el mismo foco o la misma lámpara en ambos lugares. De entrada,
Puede ser incluso diferente tecnología por alguna necesidad básica. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que sus potencias, la cantidad de iluminación que necesitamos en cada uno de estos lugares es completamente diferente. Entonces hay que iluminar dependiendo de las necesidades en cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Lo otro es que hay que colocar el tipo de iluminación que más se ajuste al área. Hay diferentes tecnologías y cada una de esas tecnologías tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del área que vamos a utilizar. Entonces también eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. El ejemplo que les traigo acá es, por ejemplo, en la parte residencial, generalmente nosotros utilizamos este tipo de tecnología, ya sea el foco o este tipo de lámpara, ya sea la fluorescente o la LED. Muchas veces nos hemos encontrado con lámparas o tubos lineales. Esos generalmente están más enfocados en lo que son la parte de oficinas. O bueno, si sus respectivas casas tienen corredores, si pudiéramos colocar este tipo de tecnología, ¿verdad? Pero por lo general, las que son más adecuadas para utilizarlas son estas tres que tenemos acá y otras tecnologías que también nos pueden servir. Pero hay que saber cuál se nos adapta más al área que estamos iluminando. Otro concepto también es que hay que colocar colores claros, ¿verdad?, en las paredes, porque esto beneficia a las fuentes de iluminación. Ya hemos escuchado, colores claros tienden mucho a reflejar ya sea la iluminación o el clima, en cambio colores oscuros tienden a atraer ya sea la sensación térmica o la de iluminación, ¿verdad? Entonces es preferible tener colores claros. Lo otro es que hay que aprovechar al máximo la luz natural. Por lo tanto, les recomendamos que la mayor cantidad de actividades se puedan realizar en el día. Por ejemplo, planchar, lavar, porque vamos a tener la luz natural, ¿verdad? Importante no colocar cortinas que bloqueen esta iluminación que nos puede servir para hacer nuestras actividades, ¿verdad? Obviamente hay algunas excepciones. Si la luz que percibimos del sol es demasiado intensa, posiblemente tendremos que poner alguna cortina para que limite y solo deje pasar la luz que necesitamos. Otra cosa importante es mantener apagados los focos o lámparas en las áreas que no se necesite, ¿verdad? Este quizás es el primero de todos los consejos que deberíamos de dar, el hecho de que si no estamos utilizando una lámpara o un foco, tenerlo apagado, ¿verdad? Ya vimos la fórmula de la energía que es igual a potencia por tiempo, entonces en la medida que nosotros tenemos apagado esos focos vamos a estar consumiendo menos energía, sobre todo en aquellos sitios que no se necesita. Como les decía, vamos a hacer un ejemplo, vamos a comparar estas tres tecnologías, hay muchas más que ustedes pueden comparar, pero nos hemos dado la tarea de comparar estas tres. Básicamente sus nombres son: el primero, los focos incandescentes o las bombillas amarillas; el segundo son las lámparas fluorescentes o, como les decía, comúnmente llamadas ahorradoras; finalmente tenemos los focos LED. Entonces nos dimos a la tarea de buscar sus equivalencias que fueran similares la cantidad de luz que nos proporciona, y en este caso hemos encontrado que un foco incandescente de 60 watts, una lámpara fluorescente de 20 watts y un LED de 9 watts andan muy cercanos en sus equivalentes, quiere decir que nos brindan la misma cantidad de iluminación, por lo tanto podemos hacer ese cambio sin sufrir ninguna consecuencia, ninguna alteración en nuestra iluminación. Otro punto es que vamos a dar horas al día de uso para estos focos, por lo tanto le hemos colocado 3 horas, que es el estándar de uso de la iluminación, multiplicado por los 365 días del año. Quiere decir que estas horas equivalen a un año calendario de uso de estas tecnologías. Entonces, ¿cuánta energía consumimos nosotros en un año? O sea, en estas horas con cada una de las tecnologías. Aquí vemos la gran diferencia que hay una con respecto al otro. Empezamos con la incandescente. La incandescente consume en un año, con estas horas, aquí tenemos potencia por tiempo, 65.7 kilowatt hora. Esta es la cantidad de energía eléctrica que consume un foco incandescente al año por 3 horas al día. ¿Qué pasa con la fluorescente? Si se fijan, es una tercera parte de lo que estaríamos consumiendo. En este caso es 21.9 kilowatt hora. Y en el caso de los LED tenemos 9.86 kilowatt hora. Si ven, la diferencia es muy grande, bastante considerable, como para que nos motivemos y promovamos iluminaciones, en este caso LED, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Hoy vamos a tratar de colocar el factor monetario y también hacer una comparación en cuanto a cuánto nos cuesta mantener encendido cada uno de esos focos. Nosotros hemos tomado un precio de la energía estándar, hemos hecho algunas revisiones. Obviamente en el sector residencial
dependiendo del estado o del país, tienen diferentes precios, ¿verdad? Incluso hay diferentes tipos de usuarios residenciales. Por lo tanto, nos hemos dado una tarea de que en este ejercicio particular vamos a estar pagando 20 centavos por cada kilowatt hora que consumamos. Por lo tanto, el costo de mantener encendido este foco incandescente, ya dijimos, por un año, 3 horas al día, va a ser de 13.14. ¿Qué pasa con el fluorescente? Va a ser de $4.38 y la parte del LED solamente estaremos pagando $1.97. Aquí nuevamente vemos la gran diferencia que estaríamos pagando por cada uno de estos focos para mantenerlos encendidos. Otro dato importante es que la vida útil de cada uno de ellos difiere también muchísimo. En el caso de los LED tiene ese beneficio. Su vida útil es bastante prolongada. Aproximadamente andará en promedio unos 5 años. También esto dependerá de la marca que ustedes elijan o del uso que ustedes también le den, ¿verdad? Pero en promedio andaría por un año el incandescente, 2.5 el fluorescente y 5 años el LED. ¿Qué pasa con los precios de compra? Bueno, la tecnología más eficiente tiende a ser un poco más cara que la no eficiente. Y eso lo vemos reflejado en los precios, ¿verdad? Obviamente, un incandescente costará apenas $1 en promedio, puede que cueste un poco menos, un poco más. Hemos también tomado algunos precios promedios. Aparte del fluorescente andará por los $5, creo que incluso actualmente los podemos encontrar en menos. Y los LED también le hemos colocado un valor promedio de $12. Al igual que el fluorescente, creemos que el LED ya está en un precio aún más bajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el costo total y hemos tomado una evaluación o vamos a evaluar el ejercicio para 5 años. ¿Cuánto me cuesta en total mantener encendido cada uno de estos focos por 5 años? Ya tenemos aquí por cada año cuánto me cuesta y además el precio de compra de cada uno de los focos. Entonces aquí tienen el resultado. La primera operación básicamente son los 5 años multiplicado por cuánto me cuesta mantener encendido, quiere decir la energía eléctrica que yo consumo. Y el segundo es cuántas veces tengo que comprar este foco para cumplir con este plazo de evaluación. En este caso, en el caso del incandescente, serán 5 focos los que tengo que comprar. ¿Qué pasa con el fluorescente? Al igual, son 5 años por el consumo de energía de cada año multiplicado por, en el caso del fluorescente solo vamos a cambiar 2 lámparas, por lo tanto multiplicamos por 2 porque serán 2 las que necesitemos comprar en ese periodo. En el caso del LED, nuevamente pagamos por su consumo de energía y posteriormente le agregamos el costo de compra. En este caso, como el LED dura 5 años, básicamente solo tendremos que comprar un foco. Entonces aquí tenemos los resultados finales, incluyendo lo que es la energía eléctrica que consume cada tecnología sumado al precio de compra de cada uno de estos productos. Tenemos que en el caso del incandescente necesitaremos $70.70, en el caso del fluorescente $31.90 y en el caso del LED $21.85. Como ven, el que sale mejor evaluado incluyendo todos los costos es el LED. Entonces ya no solo tiene un beneficio medioambiental porque ahorramos al consumir energía, sino que también económicamente es el más factible, el más rentable, ¿verdad? Entonces ya vemos acá, ya hicimos completamente todo el análisis tanto energético como económico de estas tecnologías y vemos que el hacer el movimiento del incandescente a cualquiera de estas dos tecnologías es importantísimo y sobre todo salimos beneficiados, ¿verdad? Generalmente el primer paso es cambiarnos a fluorescente. Me atrevería a decir que más del 60% de la población ya está utilizando esta tecnología y el segundo paso será cambiarnos a lámparas LED. Como les digo, estos ustedes lo pueden realizar en casa, incluyendo algunas otras tecnologías. Pueden analizar todos los datos, incluso el mismo precio. Pueden tomar las tablas de su distribuidor para que puedan hacer el cálculo más exhaustivo. Bueno, si les ha gustado el video, por favor regístrense, dejen su comentario y sugerencia. Visítanos en Facebook y también en nuestro sitio web donde podrán encontrar mayor información del tema.